Bien, el bimestre pasado vimos lo que fue la literatura eh, prehispánica, que de alguna manera pues no fue escrita en el siglo realmente pues de las civilizaciones americanas, sino que fue escrita en épocas de la colonia. Pero claro, el pensamiento está marcado como un pensamiento eh, indígena, un pensamiento pues americano, que ya sea azteca, maya, inca, ¿verdad? Y todas las culturas que habían aquí en América. No vimos de todas, pero lo más representativo fue lo que pudimos desarrollar en la clase. Bien, ahora vamos a ocuparnos de ciertos temas literarios y empezaremos con los géneros literarios. Y en este caso hay una división que se hace. Algunos están de acuerdo, otros no, pero aquí vamos a tomar en cuenta esto. Este esquema lo traje de la internet, así que se puede conseguir ahí fácilmente. Eh, es una división que realmente sí veo que está muy bien explicada. Primero tenemos los tres grandes géneros, que sería el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Y aquí nos presenta ciertas características. Dice el narrativo. Se relata una historia ficticia o real en la que el autor puede o no estar directamente involucrado. Eso pues posteriormente vamos a ir viendo todos estos aspectos. El género lírico. El autor quiere transmitir sentimientos o emociones o sensaciones respecto a una persona o objeto de inspiración. El género dramático. Sus características, obras destinadas a ser representadas ante espectadores que, que consisten en una acción dialogada representada por personajes o lo que se llama actores en un espacio o escenografía. Después de haber visto las características, también el género narrativo tiene subgéneros. Y entonces los subgéneros del género narrativo está el cuento. Y aquí hay una definición, dice narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes con un argumento sencillo. O sea, hay características del cuento es que no va a tener muchos personajes, no va a ser extenso, no, contrario a lo que vamos a ver ahorita con la novela. La novela, narración literaria extensa y compleja, escrita en prosa. Tenemos también los personajes son pues, posiblemente muchos o mayores que un cuento. La fábula, relato imaginario donde actúan animales u objetos, aquí hay que tomar en cuenta objetos porque pueden ser pues plantas por ejemplo, etcétera, con características humanas, deja una enseñanza. En el caso de aquí de El león y el ratón, y en fin, hay varias fábulas en, pues en la literatura. Luego tenemos el género lírico. Aquí hay unas cuantas subgéneros, pues son más, pero aquí están las principales. Tenemos aquí, bueno, aquí también, ¿verdad? Aquí hay más subgéneros. Por ejemplo, estaría el diario, estaría el relato, la descripción, etcétera, y hay un montón más. Aquí también
Van a ver más, aquí están los más representativos. Y la égloga dice canto dialogado entre pastores donde expresan su amor, ¿verdad? En la cuestión de que se desarrollan en un ambiente pues rural. La oda. El hablante lírico expresa con exaltación su admiración por algo o alguien, según el tema de que se cante, ¿verdad? Es hacer una exaltación de una persona o un monumento o un acontecimiento, etc. Y la elegía es una composición nostálgica. En ese caso, por ejemplo, podría ser cuando alguien pues muere, se cantan versos tristes, se puede pues cantar, incluso en Grecia se cantaba, ese tipo de canto pues tiene su nombre, que ahorita pues no vamos a mencionarlo. Puede también ser el himno, himnos, ¿verdad? Pueden haber himnos, etcétera, en este caso, en este género lírico. El género dramático. El género dramático pues ya es lo que se llama teatro en nuestro lenguaje común. Son obras destinadas a ser representadas entre espectadores y que consisten en una acción dialogada representada por personajes, actores en un espacio o escenografía. Perdón. Bien, aquí sí, casi por lo regular hay solo tres tipos de género dramático, o sea, tres subgéneros. La comedia, que sería la representación teatral o jocosa con un final feliz, ¿verdad? Aquí hay unos nombres de obras, ¿verdad? Entonces, recomendadas pues que se pudiera leer. Luego esta pues dice que es jocosa, o sea, va a reírse las personas al ver estas obras. La tragedia representa enfrentamientos entre personajes y tiene final nefasto, ¿verdad? En ese caso tenemos Edipo Rey, donde pues el personaje al final de cuentas va a tener que sacarse los ojos, desterrarse, sufrir, ¿verdad? Lo que, pues, por el comportamiento que tampoco es querido por él, o sea, buscado por él, sino que el destino lo marca con ese final. Bien, la tragicomedia es una mezcla de comedia y tragedia. Generalmente su final es feliz. Entonces aquí hay un ejemplo de esto, ¿verdad? Es una mezcla pues de situaciones humanas y que pues, también digamos podría ser digamos que eh, podría digamos en cierta manera salir mal o salir bien una situación. Bien, después de haber visto esto general, es muy general porque es más extenso, pues ahora vamos a entrar propiamente a lo que sería la literatura hispanoamericana. ¿Por qué hispanoamericana? Porque abarca propiamente lo que sería eh, España y sus colonias. En ese caso, pues entran todo lo que sería América, ¿verdad? Y empezamos con lo que sería eh, las crónicas, ¿verdad? Las crónicas son las primeras que se van a dar aquí, ¿verdad? Son relatos, pues, de lo que sucede aquí en América, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones fundamentales de las crónicas. Y entonces vamos a ver aquí, dice características generales. Esto pues no está en su libro del que ustedes tienen como libro de texto, que sería el libro de
de Lengua y Literatura 5. Este es el que ustedes poseen, y entonces lo coloca directamente aquí: literatura hispanoamericana durante la época colonial. Entonces hay algunas cuestiones que no tiene, entonces hay que ir agregando para poder tener una visión general de lo que sería la literatura, porque posiblemente en algún momento nos interese un poco una cuestión histórica de cómo se da la literatura en América. Entonces, el primer momento en que tenemos aquí encuentro con pues otra cultura que eran los españoles, pues vamos a tener las crónicas. Y esas características generales de las crónicas, dice, podemos mencionar las siguientes: es una literatura que busca informar y describir, o sea, ese es su propósito, ¿verdad? Informar a quién, pues a la corona, al rey y la reina, y describir, decirles cómo es el nuevo mundo, sus realidades que están aquí. Bueno, la realidad y la fantasía, la historia y la imaginación sufren una fusión, se fusionan, podríamos decir. Aquí no está bien esta palabra, se fusionan, ¿verdad? Hay una fusión. Entonces, en algún momento lo que se escribe pues está lleno de fantasía, y en algún momento hay cierta realidad. En textos que se interesan tanto en textos que interesan tanto al historiador como al estudio de la literatura. Eso fue escaneado, entonces también tiene sus ¿cómo se llama? Que cuando ya se traduce, se pasa a otro programa, quita algunas letras. Sus autores fueron en su mayoría soldados y sacerdotes, ¿verdad? Recuérdense que los que vinieron aquí a América, pues fueron sacerdotes en la conquista, y soldados que pues son los que van a llevar la lucha armada, ¿verdad? Bien, las crónicas presentan mitos y fábulas que enriquecen su estilo literario. En algún momento, pues colocan mitos, ¿verdad?, de los que van escuchando o van creando. Predominan el género épico a través de sus crónicas y relatos, o sea, la exaltación, lo épico va a ser aquello de la exaltación de un héroe, ¿verdad? Las crónicas españolas presentan un concepto de historia contrapuesto al de las crónicas o documentos indígenas. ¿Por qué? Porque aquí las crónicas españolas, pero realmente que van a exaltar es al héroe español, que es el que pues se ve superior frente al indígena, y van a ocultar muchos hechos que posteriormente van a irse estudiando, y se va dando cuenta, por ejemplo, que de los relatos que ellos tienen no están apegados totalmente a la realidad. Es una otra visión distinta a los acontecimientos. Los historiadores españoles hablan del florecimiento y progreso, ¿verdad? Ellos hablan de florecimiento y progreso, mientras que aquí en América el que está haciendo el trabajo duro, eh, el trabajo propiamente de para generar riqueza propiamente, pues, es el indígena, ¿verdad? Y es el que está sometido como esclavo, y entonces eso pues no va a ser visto por ellos, ¿verdad? Mientras que los mismos acontecimientos son considerados por los indígenas como representantes de fatalidad y el fin de una época. Esto va a darse muy marcado, tal vez en documentos como es el Chilam Balam, donde realmente van a describir que la destrucción que se dio en esa época.
¿verdad? Y entonces ellos dicen, bueno, al final de cuentas, ¿qué pasó? Esos dioses que teníamos, que nos protegían y que eran la seguridad nuestra, han fracasado y empiezan a culparse realmente porque no han hecho todo lo que se les ha pedido o qué ha pasado. Y han pasado una época muy difícil también, incluso en unos momentos que pasaron sequías, hambres, pestes, etcétera. Y entonces todo eso que se les viene encima va a ser juzgado. Eso podremos encontrar algunos testimonios, como les decía en el documento del Chilam Balam. Se impone el idioma castellano como un factor común en la nueva literatura ante la diversidad de lenguas indígenas. Entonces, ya en clase habíamos platicado con relación al idioma, pues para justificar el idioma español decían, bueno, el idioma español realmente es algo que se entiende, que algo que yo, e incluso van a justificar, van a decir, bueno, es el idioma de Dios, mientras que este idioma de los indígenas va a ser considerado como alguna trampa del demonio porque les hablan y no les entienden. Entonces, para evitar todo eso, hay que imponer realmente el idioma español, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza un conflicto, pues, pues realmente de no respetar, pues, los idiomas de los indígenas. El lenguaje literario por los escritores es sencillo, ingenuo, sin adornos o rebuscamientos. Recordemos que la mayor parte de los españoles que vinieron a la conquista y al descubrimiento no eran gentes pues formados en una universidad, sino que algunos tenían incluso pues un sexto año, lo que podríamos considerar como primaria, pues. Entonces eso pues el lenguaje no va a ser pues bien elaborado, pues, ¿verdad? Literario, sí, literario no va a ser. Busca informar, no crear una obra literaria en sí, aunque nosotros pues, ya con todo lo que es, ¿por qué se ha tomado toda esa información como literatura? Pues se va a considerar en los términos actuales como literario todo aquello que sea realmente expresión del ser humano, ¿verdad? No es necesario que esté hecho con poesía, redacción, pues muy ostentosa, muy elaborada. Entonces eso, pues por eso se le coloca también dentro de lo que sería ahora la literatura de las crónicas. Ahora también, por ejemplo, por eso se les dejó a ustedes el trabajo de hacer un diario que se supone que lo van a hacer a partir de ciertos días para que vayan trabajándolo, ¿verdad? En estos días y lo lleven ya el día que tengamos clases. Las crónicas de Indias. Bueno, uno de los que va a promover esas crónicas va a ser este rey, Alfonso X el Sabio, en España. ¿Y qué es lo que busca él? Busca perpetuar la historia del reino a través de ellas. Entonces, en ese caso va a encargar a alguien que se ocupe de esa tarea, ¿verdad? Entonces, eh, las crónicas tuvieron un valor trascendental en muchos aspectos. Ellas trasladaron a Europa y el resto del mundo el asombro y maravilla que los escenarios naturales y los habitantes de América produjeron en los descubridores y conquistadores. ¿Verdad? Si han visto alguna serie de Hernán Cortés, que no estoy haciendo propaganda, pero en algún momento se quedan admirados de todo lo que hay aquí en América, tanto a nivel propiamente natural como de lo que sería la arquitectura y una serie de edificaciones que en Europa no existían.
Bueno, ¿por qué? Bueno, además digamos, pues fue pues suerte, fue, no sé qué sucedió, pues la necesidad de buscar tierras y lugares para poder pues entablar un nuevo comercio, lo que llevó pues al descubrimiento de América. Una vez que se sabía que existía ya América, claro que no se llamaba América en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser de alguna manera o generalmente qué ideas traen los españoles? Pues traen el ansia de riquezas. Aquí no vienen a propiamente a ayudar a construir, sino que lo que quieren es que van a crear, que ellos van a enriquecerse. Pero además de eso, la necesidad de fama, ¿verdad? Ser famoso frente pues, a sus connacionales allá en España, ¿verdad? Ser el conquistador, el señor que por él tenemos riqueza, porque vamos a estar enviando pues también pues cierta riqueza para España. Otra cosa que traían como propósito es el deseo de implantar la fe cristiana y evangelizar a la nueva raza. Esa sería también otra cuestión eh, ¿cómo se llama? Una idea de la que traían los españoles. Aquí lo resumen así, dice, en cierta manera se resume todo eso que hemos hablado en que venían por ella venían por gloria y evangelio. Son tres cosas que se tienen, ¿verdad? Bien. Ahora veamos las crónicas. Una clasificación de ellas. Entonces, en ese caso, primero tenemos las del descubrimiento, que en ese caso participaron del descubrimiento y la conquista, y en ese caso participaron Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Habrán otros pues que van a conquistar otros lugares, ¿verdad? Como aquí en Guatemala, Perú, etcétera, que van a ser pues otros que van a llegar por allá en el descubrimiento. Luego también tenemos las crónicas oficiales. Ya habíamos hablado que este era el llamado cronista oficial, Gonzalo Fernández de Oviedo, porque era nombrado por el rey. Los cronistas del descubrimiento de la conquista, dice, también llamados particulares, plasmaron los acontecimientos eh, observados y vividos. Voy a verla ya por ahí esto. He vivido durante el descubrimiento de la conquista. Entonces ahí estamos en la definición de esto, ¿verdad? De qué son los cronistas del descubrimiento de la conquista, que son también llamados particulares, ¿verdad? Se les llaman particulares porque pues ellos son un testimonio de lo que sucedió en la conquista y con el descubrimiento de la conquista. Claro, ya habíamos visto que no del todo va a ser fiel en lo que ellos dicen, lo que digan, ¿verdad? Porque van a tener ciertas cuestiones. Bien, después de las dos clasificaciones que sean de la conquista y los oficiales, hay otro grupo que serían los cronistas privados, como Bernal Díaz del Castillo y Francisco López de Gomara. Sus obras las hacen por propia cuenta, o sea, ellos no son nombrados por alguien para